Seguimos aquí a Mano Limpia. Se une ahora a esta conversación, a esta charla, el sacerdote argentino evangélico Eduardo Dugo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. El sacerdote Santarelli continúa, también Raúl Mascanosa. Estamos hablando, por supuesto, de la visita del Papa Francisco, lo que ocurrió en Cuba y un vistazo rápidamente a lo que pasó hoy en Washington, D.C. y mañana ese discurso histórico que va a ser durante la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bienvenido al programa. Estábamos conversando y vamos ahora a hablar un poco de la importancia de la religión. La importancia de la religión no solamente en Cuba, para un pueblo como el cubano que tiene problemas de identidad, problemas como nación, problemas del alma, a través de muchos años por nuestra historia reciente. Y nada, quería compartir un poco con lo que estábamos conversando. Adelante. Perfecto, fue interesante lo que mencionó sobre los procesos. Creo que cuando dos partes están en litigio, difícilmente se puedan poner de acuerdo peleando. La única manera es buscar los puntos comunes. Entre católicos y evangélicos, por lo menos en Argentina, siempre ha habido una rivalidad muy fuerte. Y hace unos años, en el corazón de varios, surgió el deseo de encontrarse como hermanos para cumplir el mandato de Cristo, que nos pide verdaderamente que el mundo va a conocer la fe cuando los cristianos actúen como hermanos. Esta pregunta para los dos. Raúl, también, por favor, participa. Estamos en un mundo rápido, el mundo ha cambiado a través de la tecnología, redes sociales, y vemos los problemas, y nos vamos al Medio Oriente, la tragedia que está ocurriendo, la violencia irresponsable que hay, y a veces se le da a la vida la importancia que realmente tiene la familia desunida. De eso ha hablado el Papa Francisco. ¿Cómo la religión, los libros, se les puede llevar al lenguaje del ciudadano de a pie para que realmente resuelva sus problemas inmediatos? Mira, te doy un pequeño ejemplo. Entre católicos y evangélicos hemos sacado un Nuevo Testamento como existió en el principio, tal cual como se escribió. Y se hizo una experiencia que se llamó En Comunidad, en Familia. Como en 600 familias en México, se les entregó esto para que lo lean en familia. México, que además posiblemente de América Latina sea el país más religioso. Posiblemente. Pero lo interesante es esto. Uno de los testimonios, después de haber leído la Escritura y haberlo hecho en comunidad, en familia, un matrimonio que hacía 17 años que no se hablaban marido y mujer y no se separaban precisamente por ser católicos, entienden que el matrimonio es indisoluble. Así que vivían en el mismo techo con varios hijos ya adolescentes y no se hablaban. Leyendo la Escritura y haciendo una experiencia en comunidad de leerla en conjunto, el matrimonio volvió a unirse, volvió a estar otra vez en perfecta comunión como marido y mujer. Y ambos tenemos el video donde vimos eso, llorando, agradecidos, porque a través de la Escritura pudieron volver a la fe. Ha mencionado algo que me llama la atención. Esta mañana nosotros transmitimos el discurso del Papa Francisco. Estaba el Papa, detrás de la figura del Papa veíamos a la izquierda, desde el punto de vista del televidente, al vicepresidente Biden. Biden, como saben, es demócrata. Del otro lado estaba Boehner, republicano. Y yo mencionaba que las ironías de la vida, ¿no? Dos hombres con dos posiciones y posturas políticas diametralmente opuestas, sin embargo, en ese momento unidos por la religión. Y emocionados también, ¿eh? En el caso de Boehner específicamente, sí. Yo creo que agregaría al planteo y a la mirada de Francisco, de sus mensajes, de sus posturas, un poco de su aporte en este momento. Francisco sabe que estamos en un cambio de época, sabe que estamos en un tiempo que no hay, es decir, en este cambio de época no hay paradigmas, se están cambiando los paradigmas con los que vivimos. Y de algún modo él siente que el único enemigo de este tiempo son los fundamentalismos. Por tanto, el enemigo no está tanto afuera identificado, sino en las mentes y corazones de aquellos que no pueden salir al encuentro del opuesto para entender que se pueden acercar distancias. Y a mí me da la sensación que este viaje
que él empieza por un opuesto para venir al otro opuesto, de Cuba a Estados Unidos, decide, ¿por qué no entro por? ¿Y qué está haciendo? Un puente. Entonces hay que leer los gestos de Francisco, entendiendo y sabiendo que en Cuba hay muchísimas cosas por resolver, que de una visita no van a quedar resueltos, pero van a quedar dadas las condiciones por para eso, que... Por eso insistía y le y decía entendiendo que en Estados anteriormente... Unidos su visita no va a cambiar los problemas serios de Estados Unidos, pero van a poder hacer algo. Son sociedades diferentes y ese era el punto del que yo le hablaba anteriormente y los problemas por resolver son totalmente diferentes. Aquí se puede ir a hablar de nuevo de la familia, la separación de la familia, las abuelas, ciertos problemas que hay en un país, por ejemplo, los presos. Estamos hablando de un país con separación de poderes, donde hay justicia y hay presos, y a lo mejor algunos que están presos y que el Papa debe ir a recibirlos. Cuando hablamos de Cuba estamos hablando de un país sin esa separación de poderes, mundos totalmente diferentes. Entonces, el discurso no puede ser el mismo, desde mi punto de vista. Raúl. Pero yo creo que una cosa muy interesante, o sea, si te pones a ver lo que ha pasado en el mundo en los últimos, yo diría, de 30, 40 años, el poder de las naciones ha disminuido enormemente. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día te permite comunicación instantánea alrededor del mundo. La globalización. La globalización. Las fronteras realmente hoy día son ficticios. O sea, mira lo que está viendo ahora mismo, el enorme flujo de individuos que están saliendo del Medio Oriente por las guerras en Siria, etcétera, ¿no? O sea, y los países no lo pueden controlar. O sea, Europa no puede construir una pared, aunque llama Donald Trump, no hay suficiente tiempo para poner una frontera ahí a los que están llegando del Medio Oriente. Entonces, las naciones han perdido en muchos casos el poder de controlar su frontera, de comunicación, de flujo de dinero, incluso el Bitcoin. O sea, hoy día hay monedas globales que no tienen nada que ver con las monedas nacionales. Y en este mundo, yo diría precisamente por eso, la iglesia, las instituciones religiosas son más importantes que nunca, porque nos llaman a unos valores universales que no tienen nada que ver con si somos blancos o somos negros o somos de esta cultura o de otra cultura. Somos todos seres humanos. Como dijo muy famosamente el cirujano Ben Carson, cuando le estaban hablando de los temas raciales, dijo, oye, yo soy un cirujano. Cuando yo abro un cuerpo, yo lo que veo es sangre. O sea, yo veo rojo, yo no veo blanco y negro, yo veo rojo. Todos tenemos la sangre del mismo color. Y yo creo que las iglesias y las instituciones religiosas hoy día en el mundo son muy importantes. Y ese tema que habló Adrián, de que el fundamentalismo es muy importante, y él lo tocó hoy día en su discurso en el Congreso, a mí me hubiera visto de él mencionar, que no lo mencionó directamente, o sea, habló de los refugiados que están llegando al Medio Oriente, pero yo creo que tenía que haber hablado más claramente del extremismo que existe hoy día en el Medio Oriente, en lo cual están muriendo cristianos por fundamentalistas, terroristas islámicos, para ser bien claro, ¿no? Claro. Me hubiera visto esa discusión. Quiero preguntar algo, me queda ya poco tiempo. El tiempo en la televisión es implacable y se va rápido, sobre todo cuando uno está bien acompañado, ¿no? El tema del padre Francisco y la imagen. Hablaba Raúl de la importancia de la religión, hablábamos de la familia en el mundo actual y todos sabemos los problemas serios que hay en el mundo, lo sabemos todos. ¿Cómo puede la Iglesia, y el Papa lo ha hecho en cierta forma? Veíamos un mensaje clarísimo. Había una comitiva, una caravana de autos negros, él se apareció en un Fiat 500 pequeñito. O sea, es un mensaje de humildad, es un mensaje de cómo él se siente y cómo él es. Mercadeo, no mercadeo, pero ese es un poco el mensaje que está... Y llega a la gente, el mensaje sin lugar a dudas. ¿Cómo tienen los líderes de la Iglesia que bajarse para que el joven lo entienda, para que la madre soltera lo entienda, para que la gente entienda realmente cuál es el mensaje de la Iglesia? Y que en un momento determinado los problemas de este mundo nadie se sienta excluido, que nadie diga, madre soltera, tengo un hijo, la Iglesia no me quiere, la religión no me acepta. Bien, ahí es el evangelio puro, ¿no? Todos somos hijos de Dios. El mensaje de la última encíclica, alabado sea, el Papa dice, el mundo es una casa de todos. Y ahí hay que mirarlo a Francisco.
Francisco está mirando que si el mundo es casa de todos, yo tengo que ver qué espera un musulmán. Yo tengo que ver qué espera el judío. Yo quiero ver qué espera esa madre soltera de este mundo. Qué lugar tiene el anciano en este mundo. Qué lugar tiene el joven que quiere soñar este mundo y qué espacio tiene para hacerlo. Y él dice, una vez le preguntaron, ¿cuál es el secreto de su vida? Y él dice, no sé si tengo algún secreto, dice, pero lo que a mí me cambió mucho las cosas es que yo cuando estoy con alguien me pongo en su lugar. Claro. Salgo de la autorreferencialidad y creo que él está haciendo eso, a la iglesia, a los pastores está diciendo, salgan de la autorreferencialidad de que hay que vivir la verdad del Evangelio perfectamente, sí, pero salgan de ahí, pónganse en lugar del otro y acorten el camino entre el Evangelio de Jesucristo y la persona en su circunstancia concreta que necesita ser ayudada. Por eso las parroquias tienen que ser hospitales de campaña. Salir a sanar al hombre. Una buena definición. Pero es que es gay, pero es que es Y eso. los religiosos tener olor a oveja, como dice él, que significa estar con la gente. Y algo que siempre conversamos con Adrián es el hecho de que las personas, antes de tener mi religión o lo que yo creo, son personas. Por supuesto. Y la tengo que amar como es, aunque tenga mis convicciones y aunque desearía que él tenga las mismas que yo. Pero mientras no ha llegado a eso, tengo que amarlo como persona, no como uno de mi religión o un contrincante de mi religión. Padre, dejé para el final, nos tiene algo. ¿Qué es eso que trae? Bueno, estas son dos penquitas que repartían en La Habana y esta en Holguín, porque Holguín tiene la Loma de la Cruz, que para mí me significa mucho porque fue mi primer parroquia, mi primer comunidad que de estas, el Papa habló mucho de las casas de misión. Y bueno, la Loma de la Cruz fue mi primer casa de misión cuando me tocó abrirla y llegué allá, ¿no? Así que, bueno, estas dos cosas son dos recuerditos que la gente, bueno, apreció mucho en la visita, ¿no? Gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias. El pastor tiene una invitación para Adelante, acá, para por favor, Miami, al adelante. día 3, Bueno, 2... ¿Cuándo es? El día 2 de Rápido. octubre hacemos un encuentro unido, católicos y evangélicos, en la Misión San Francisco. 2 de octubre, Misión San Francisco. Lo guardas y lo recuerdas el 1, no sé qué día es. 402 Noreste 29 Calle, Miami, Florida 33113. ¿Tiene algún número telefónico? Es mucho más fácil para poder... no lo tiene, ¿no? Misión San Francisco estará en internet. Nos lo pasa en otro momento. Yo lamentablemente no voy a Misión poder San estar con esa Francisco, fecha. 402 Noreste 29 Calle, Miami, Florida. Eso va a ser el viernes 2 de octubre, segundo encuentro fraternal. Muchísimas gracias. Correcto, Por favor. Gracias a los tres. Vamos a la pausa, al regreso.